Guru Vachaka Kobai. Parte 3. Capítulo 32. La naturaleza del sí mismo. Atma Swarupa Tiran. Verso 1032. Oh hombres, que estáis creyendo erróneamente que este cuerpo, que es insenciente como una imagen, es yo. ¿Puede una imagen pensar algo? Eso que piensa y eso que olvida es solo el alma. Por consiguiente, eso que es llamado yo es no el insenciente cuerpo, sino solo el alma senciente. Comentario Sadhu Om. En este verso se alude al ego o jiva, al falso yo, como si fuera el yo real. ¿Por qué? Puesto que la meta de Sri Bhagavan al comienzo es sólo probar que el ser senciente es sólo el jiva o la mente que piensa y olvida. Él concluye entonces que el cuerpo, que es insenciente y que no puede pensar nada, no es por lo tanto yo. Entonces, en el verso siguiente, él revela la verdad de que incluso esta mente no es el yo real. Así pues, el método de enseñanza adoptado por Sri Bhagavan en estos dos versos es el mismo que el mencionado en Kaivalya Navatinam, capítulo 1, verso 18, a saber, lo mismo que mostrar la luna creciente, mostrando primero algunos árboles en la tierra, y lo mismo que mostrar Arundhati, una pequeña estrella, mostrando primero algunas estrellas más grandes en el cielo. (1033) Cuando ese cuerpo se encuentra así, que es diferente de yo, debe haber otra alma o vida que tiene como su cuerpo al alma, cuya forma es yo soy el cuerpo, brillando dentro de esa alma. Cuando esto es así, excepto esa otra alma, la cual es el alma real, ¿puede haber otras almas? Dime. Comentario Sadhu Om. El alma que piensa y olvida, mencionada en el verso anterior, es el jiva, cuya forma es el pensamiento yo soy el cuerpo. Pero puesto que ese verso concluye que el cuerpo no es yo, se encuentra que el jiva o ego realmente no tiene ninguna forma. En otras palabras, puesto que el jiva no es ni el cuerpo insenciente, ni la consciencia yo soy, sino que es sólo un falso vínculo que aparentemente viene a la existencia cuando estas dos cosas diferentes son tomadas erróneamente como una y la misma, nosotros tenemos que concluir
que el jiva no tiene ninguna existencia real y que por consiguiente no puede ser yo, el alma o vida real. Así pues, nosotros debemos aceptar que hay otra alma, otra realidad senciente, que ha estado existiendo todo este tiempo dentro de ese jiva insenciente, activándolo y teniéndolo como su morada. Solo esta otra alma, el sí mismo, que tiene al jiva como su cuerpo y que es la consciencia o vida que hace que el insenciente jiva parezca como si fuera senciente o vivo, es el alma real. Cuando el sí mismo, la pura consciencia real, yo soy, se encuentra así, que es la única realidad de los jivas, la consciencia mezclada e irreal, yo soy el cuerpo. ¿Cómo pueden existir verdaderamente almas aparte del sí mismo? Así pues, este verso enseña que excepto el sí mismo, la una y única alma o vida real, no existe nunca ninguna otra alma en ningún tiempo ni en ningún lugar. Comentario: Michael James. Remitirse aquí al verso 1051. La realidad que brilla plenamente, sin miseria y sin un cuerpo, no sólo cuando el mundo es conocido, sino también cuando el mundo no es conocido, como en el sueño profundo, es tu forma real, Nija Swarupa. Que el mundo que es conocido por medio de los 5 sentidos sea real o que sea desechado como una imaginación de la mente que lo conoce. ¿No existes tú ahí como la forma de la consciencia cognitiva? Solo eso, la pura consciencia yo soy, es la forma del sí mismo, Atma Swarupa. Solo la realidad que es la mera consciencia de la propia existencia de uno, que permanece cuando la ignorancia de los objetos es destruida junto con el conocimiento de los objetos, es el sí mismo, Atma. En ese Brahma Swarupa, que es abundante autoconsciencia, Prajnana, no hay la menor ignorancia, Añana. Sabe esto. Comentario: Sadhu Om. Las gentes piensan generalmente que el estado de no conocer otras cosas es un estado de ignorancia, añana, pero esto no es correcto. En verdad, el conocimiento de otras cosas es él mismo ignorancia. Ver Uladu Narpadu, verso 13.
puesto que incluso durante la ausencia del supuesto conocimiento de otras cosas, que no es nada sino ignorancia, el puro autoconocimiento yo soy es experimentado por todos. Solo este conocimiento de la propia existencia de uno es el perfecto conocimiento, Purna Jnana. A este conocimiento, que es diferente de otros conocimientos, se alude en este verso como la realidad que es mera o vacía consciencia, Vetrarivana Unmai, sí mismo, Atma, autoconsciencia, Prajnana y Brahma Swarupa. (1037) Él, ese Brahma Swarupa, no es sólo eso que es exento de ignorancia, añana, sino que es también el sí mismo, que es perfecto conocimiento, sujñana. Si no fuera conocimiento real, sat bodha, ¿cómo podrían las diferencias del intelecto nacer de él? Comentario Sadhu. La frase las diferencias del intelecto, Vijnana Veda, significa el conocimiento de diferencias, el conocimiento de diadas y triadas, que brilla en el intelecto o Vijñamaya Kosa, que es experimentado por todos los jivas. Aunque este conocimiento cualificado, Visesha Jnana, es irreal, la base desde la cual aparentemente surge o nace debe ser un conocimiento o consciencia real. Por consiguiente, debe concluirse que el sí mismo, Atma, la fuente del intelecto, es de la naturaleza misma del conocimiento, Jnana. Remitirse aquí al verso 12 de Uladu Narpadu. Sabe que el sí mismo es conocimiento, no un vacío. (1038) Ese conocimiento no es una cualidad, guna, del sí mismo, debido a que la naturaleza del sí mismo es nirguna, exenta de cualidades. Además, el autoconocimiento no es un acto de conocer, debido a que el sí mismo no es un hacedor, akartritva. Por consiguiente, el conocimiento es la naturaleza misma del sí mismo. Comentario Michael James. Puesto que el sí mismo es la realidad no dual, no hay ninguna otra cosa que el sí mismo conozca, y por consiguiente, es sólo el sí mismo el que se conoce a sí mismo. Pero puesto que el sí mismo es por naturaleza sin sentido de hacedor y por consiguiente sin acción, el conocimiento de sí mismo, del sí mismo, no es un acto de conocimiento. El sí mismo se conoce a sí mismo no por un acto de conocimiento, sino siendo sí mismo. Ver Upadesa Undiyar, verso 26. Ser el sí mismo es ello mismo conocer el sí mismo.
debido a que el sí mismo es eso que es exento de dualidad. Por consiguiente, de ello se sigue que la naturaleza misma del sí mismo es ella misma conocimiento, aunque es un conocimiento que es exento del acto de conocer. Por eso, Sri Bhagavan dice en el verso 12 de Uladu Narpadu: eso que conoce no puede ser verdadero conocimiento. La misma verdad es expresada también por Sri Muruganar en el verso 831 de Mei Tava Vilakam, donde dice: el yo real es un conocimiento tal que no conoce otras cosas ni a sí mismo. Puesto que el autoconocimiento es no dual, es un conocimiento que brilla sin la tríada Triputi, el conocedor, el acto de conocer y el objeto conocido, y por consiguiente es completamente diferente de otros tipos de conocimiento, todos los cuales implican el acto de conocer. Remitirse también a The Path of Sri Ramana, parte 2, apéndice 4c, página 236. (1039) Solo ese conocimiento sin adjuntos, que es meramente poderosa existencia, que brilla dentro, por sí solo, como el indestructible yo soy, y que no depende en lo más mínimo de ninguna otra cosa, es la naturaleza de la propia realidad inmutable de uno, el sí mismo. (1040) ¿Cómo conocer la propia realidad de uno que, como se describe en el verso anterior, existe como el brillo de ñana? Lo mismo que uno conoce los pequeños objetos de los sentidos, la segunda y tercera personas. Pero si uno permanece apaciblemente en sí mismo, destruyendo con ello la falsa primera persona yo, el ego que surge mezclado con adjuntos como yo soy esto, yo soy fulanito, la primera persona real, el sí mismo, el yo real, brilla por sí solo. (1041) Entre los muchos grupos que son tríadas, triputis o los tres factores del conocimiento objetivo, ningún factor, puti, puede existir aparte del sí mismo. Sin embargo, ni siquiera uno de entre esos factores es el sí mismo. Solo eso que permanece como la base de todos esos factores es el estado real del sí mismo. Comentario: Sadhu Om. El grupo de tres factores, el veedor, el acto de ver y el objeto visto, es una tríada, triputi. Yo soy el veedor, yo estoy viendo, y estos objetos son vistos por mí.
ninguno de estos tres conocimientos puede existir sin un yo. Pero este yo, el veedor, no es el sí mismo, es solo el ego. Por consiguiente, en este verso se dice que ninguno de los tres factores que constituyen una tríada es el sí mismo. Las acciones o pravritis, tales como ver, no son la naturaleza del sí mismo. Yo estoy viendo es la naturaleza del conocimiento del ego. Solo el conocimiento de la propia existencia de uno, yo soy, es la naturaleza del sí mismo. Si no existiera el conocimiento básico, yo soy, el conocimiento cualificado, yo estoy viendo, no podría surgir para el ego. Por consiguiente, en este verso se dice que ninguno de los factores de una tríada puede existir aparte del sí mismo, y también que, puesto que el conocimiento objetivo no existe para el sí mismo, ninguno de esos factores es el sí mismo. (1042) El propio sí mismo de uno, cuya grandeza es eternalidad y perfecta plenitud, no es dualidad, otra cosa que haya de ser obtenida. Unirse con, obtener yoga con el sí mismo es conocer la propia existencia, sat, de uno, y no conocer ninguna otra cosa. Solo ese conocimiento, el conocimiento de la propia existencia de uno, es la forma real del sí mismo. Comentario: Michael James. El yoga real es solo unión con el sí mismo, lo cual no es el estado de conocer otras cosas, sino solo el estado de conocer la propia existencia de uno. Puesto que para conocer una cosa nosotros debemos prestarle atención, la única vía para obtener el yoga real es la autoatención, y no la atención a ninguna otra cosa. Cuando por autoatención uno obtiene así yoga o unión con el propio sí mismo de uno, se encuentra que tal autoatención, la consciencia de la propia existencia de uno, es ella misma la forma o naturaleza real del sí mismo.